Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Hoy me tienes a oscuras aquí. Con las luces apagadas. Pues nada, Jadesillo patrocina esta reacción de Baby Metal y nos trae Metal Kingdom, ¿vale? Ver. Y bueno, nos quiere dar algo de contexto y dice que para los seguidores de Baby Metal al principio de esta década fue un poquito dura. Buena parte em, del tour de Metal Galaxy, cancelado en 2020, actos para celebrar el 10º aniversario muy restringidos a principios de 2021. Y bueno, tras varios meses sin poder verlas, pues anunciaron que se iban a un hiato, una pausa. No se sabía nada de Baby Metal durante todo un año y de pronto, a finales del 22, se anunció un álbum y un gran concierto de vuelta para principios del 23. A partir de aquí, Baby Metal renace, vuelve para liderar el metal de esta década. Sin embargo, aquí en Metal Kingdom, pues abren su concierto Baby Metal Returns tras 3 años en que apenas se supo de ellas. Aquí en Metal Kingdom, cuando enfocan a Su por primera vez y empieza a llamar a filas a su ejército en esta canción, que en este momento era inédita, hay que pensar que llevábamos años sin verlas, ¿vale? Así que, bueno, con este contexto, Es bueno vamos a ponerse en empezar. contexto, ¿no? ¿Eh? Para que se te pongan los pelos de punta, ¿eh? Ahora ya, ¿a qué he creado expectativas, eh? A que Claro, ya el hype, ha subido el hype y ahora... ey. Pues nada, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá con Baby Metal. ¿Has visto un comienzo más espectacular? Han hecho tres tronos de espadas. Ríete tú del Rey de la Noche de Juego de Tronos, ¿vale? Han hecho tres tronos de espadas como Juego de Tronos.
Aunque bueno, son más katanas que espadas de la serie, pero Bueno, claro, hay que llevarlo a su terreno. Que, sí, claro, obviamente, pero es pero sí, si no alucinante. recuerdo mal, por esta época veo a Moa, pero no sé si Momo todavía estaba, es decir, ya estaba o no como Si integrante. es el primer concierto de vuelta, Todavía no. imagino Todavía que no. no. Porque he visto ahí a Moa, que me impresiona mucho ver completamente de negro a Moa, da un poco de miedo, ¿vale? Eh, Sí, con los... y tan seria. Así, con esa arma al estilo Poseidón. Estás... Oye, Su estaba imponente, ¿eh? Imponente. Es que ahí sentada en el trono auténticamente parecía una reina, una Sí, emperatriz. sí. Daenerys a su lado, calderilla, ¿no? No tiene que... Sí, 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 ¿no? Ostras. Vaya carácter. Em, Vaya pedazo de escenario. yo quiero destacar la epicidad, ¿no? Es decir, esto es épico, es cinematográfico, porque las tomas de cámara son, son impresionantes. Es cine, es cine. L- todos los arreglos son grandiosos, la producción sonora es impresionante. Yo me imagino la cara de los que estén por allí o que estuvieron por allí. Ujú. Yo no sabría dónde estar mirando. No, no, no. Es decir, además que No te da tiempo la cabeza a girar para verlo todo. estaba viendo esto y me estaba aportando una carga emocional súper intensa. ¿No? Al final van a acabar haciéndonos llorar. Eh, y sobre todo, es una atmósfera con todo el contexto de catarsis y de empoderamiento. Yo creo que si imagen de empoderamiento femenino, pones ahí esa imagen del comienzo de su sentada en el trono y con, no sé llamarlo si lanzas y llamarlo... No sé, es que es un... No sé, Es si como, alguno sabe cómo se llama ese... sí, pero es tipo el cetro de Poseidón, Sí, algo así, pero un sí, sí, sí. tridente no se le puede llamar porque tiene dos hojas nada más, pero dos Bueno, puntas. me entendéis, ¿no? El cetro de ella como reina, eso es, mm, Sí, pero es que Moa lo tiene también. claro, claro, es un virreinato, Lo que pasa es que hay tres tronos. porque hay uno vacante, porque Yui no está, ¿vale? Y yo creo que había un momento en el que no sabía si iba a volver o no, creo yo. Entonces, de hecho, había mucha gente y había mucha rumorología para ver si volvía, si no volvía. Eh, se especulaba con que Yui hiciera su carrera en solitario. Bueno, al final llegó Momo y bueno, pues muy bien también, ¿no? Es decir, al final hay que, que salir adelante. Estoy ahí luchando para no quedarme sin voz. Pues nada, vamos a seguir. De momento, espectacular. 信じて後ろ向きな言葉や戻る道は苛立
es que las proporciones del escenario y de la pasarela son Es que son enormes. que se mueven en dimensiones colosales de como si fuera realmente lo que te he dicho, como si fuera esto eh, Una película, ¿eh? una película, efectivamente. Es decir, pasillos así de largos los he visto, siempre estamos con la broma de Star Wars, pero es que parece Star Wars, tío. Además, cómo se reencuentran ellas en el escenario aquí de en medio. Bueno, hay que hablar un poquito de la letra, ¿no? Que transmite, pues, un mensaje de superación, de unidad, de lucha por un futuro mejor. Frases como levántate, dice levántate, y salta la frase, la palabra en inglés, kingdom, ¿no? Es decir, desata la libertad, ¿no? Dice algo así. Dice, levanta tus espadas hacia mañana, crea el camino desconocido con tus propias manos. También dice apuntando hacia el mañana. Total, que simboliza, pues, esperanza, determinación, forjar un futuro. eh, yo creo que también la importancia de la comunidad. Y bueno, pues haciendo las delicias de la gente, ¿no? Es decir, es un himno que inspira, ¿no? La Que unidad y la superación. piensa que después de 3 años de lo del COVID, Mm, primer concierto, pues toda esa letra que está diciendo, pues venía muy a cuento. claro. Pero ya no solo ella como grupo, sino la sociedad como... Después de pasar ese enorme bache que pasamos, Ujú, claro, tienes que tirar para adelante. claro, claro, claro. También, bueno, hay en esa atmósfera que hemos dicho, pues hay, aparte de la Kami, escucho sintetizadores así como un sonido de metales sintetizados. Y claro, eso da una sensación, de hecho, es que esto parece como una ceremonia, ¿no? Sí, Una apertura real de reinado, de ascenso, ¿no? De un imperio. Aquí te ponen vamos, se ve ella caminando y te ponen la marcha imperial de Star Wars y dices tú, me lo creo, lo compro, ¿vale? Bueno, después analizaremos un poquito más la música por instrumentos, pero bueno, esto es ¿y al... aparecerá Momo por ahí? Ten en cuenta que Momo al principio estaba Sí, bailando. como bailando, sí, Lo sin mismo cantar ni está, nada, pero lo mismo está por ahí, pero todavía no con tanto protagonismo, ¿no? No lo sé. Venga, continuamos. 奇跡信じて
Wow. Le queda bien el nombre, ¿eh? Sí, 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 desde luego. Em, Mira, quería hablar así un poquito de los instrumentos, ¿no? Por supuesto, bueno, hemos visto que los riffs de la guitarra, como siempre, son de metal pesado, de metal extremo. Em, y bueno, no distorsionan tanto como eso, sí, no llega a ser metal extremo porque no distorsionan tanto, pero sí un rollo metal sinfónico me recuerda un poquito, ¿vale? También tiene parte de los riffs bueno, que afianzan esa parte de, digamos, melódica, ¿no? No hay, a diferencia de otras veces de la Kami, no hay solos virtuosos, ni largos, ni nada de eso, sino que, Es que no le hace falta a la claro, canción no se... ni al espectáculo, Claro, ¿eh? Es más como una ceremonia, ¿no? sí, se presta más bien al soporte dramático, ¿vale? Que tiene toda esta ceremonia. La batería, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, tiene ahí un toque marcial, ¿no? Casi de preparación de batalla. La caja, ¿no? En plan, tipo Sí, militar. sí. El doble bombo, los patrones de doble bombo, pues, brutal. Eh, pero tiene un toquecillo de sonido seco, ¿no? Un golpe seco, pero era todo medido, preciso, como no puede ser de otra manera en la Kami. Y bueno, también me quiero quedar con la interpretación, ¿no? De tanto de Su como de Moa, las caras como se movían. Solemnes, Sí, 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 era lo que tú dices, solemne, casi, casi, ceremoniales. Es que al y, final y- ha sido toda la canción. y de ópera, ¿no? Un ambiente Sí, operístico, sí, sí. teatral. Además, con el resto de personajes que han estado ahí a lo largo del pasillo, con los otros cetros, vamos a llamarlo. Sí, 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 sí. Es que ha sido muy épico. Pues sí, 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 esto es epicidad por un Y millón. cuando ya se han subido a la plataforma en el centro, que ha subido así un poquito, pues Claro. ya Mm. sigo diciendo, pónganles a estas muchachas barra de seguridad, hombre. Es que hoy era la ambientación Star Wars, entonces no podía haber barandilla. Bueno, amigos, nos ha encantado, ¿eh? Vamos, nos hemos quedado flipando. Flipando es poco. Pero cuando no nos quedamos flipando con estas chicas. Ya, ya, pero bueno, en fin, Jadesillo, impresionante, ¿eh? Gracias por esta invitación a reaccionar a Metal Kingdom de Baby Metal. Y bueno, y a los demás, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos. Haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 reacciones extras. Luego, el Patreon son reacciones personalizadas, como nos ha traído aquí Jadesillo. Dependiendo del Patreon que elijáis, tendréis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo de todo un mes. Bien, más cosas. Los enlaces para haceros miembro del canal o Patreon están abajo, la información de la reacción. Si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho y por aquí os van a recomendar reacciones nuestras del canal y en el logotipo del canal os invitan a suscribiros o a uniros. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.